Hola, en esta oportunidad nos referiremos a distintos tipos de depresión como una manera de desestigmatizar la salud mental y dejar de maltratar a una persona con problemas de salud mental al tratarla de cualquier cosa, menos de lo que realmente padece. Y se recomienda que sea tratada por un buen psicólogo, inicialmente. Realmente no podría decir cuál es la razón de por qué algunas personas asocian automáticamente las enfermedades mentales con un psiquiatra que dice ser psicoterapeuta. Me imagino que es cierto, que debe ser así, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser tratado en enfermedades psicológicas por un buen psicólogo a ser tratado por enfermedades psicológicas por un psiquiatra que dice ser psicoterapeuta. Si, si las depresiones son tratadas a tiempo, es muy probable que la enfermedad sane en meses, pocos meses. En mi caso, por ejemplo, yo estuve siendo tratado por un psiquiatra, perdón, como por 5 o 6 psiquiatras durante 10 años en la salud privada. La salud privada, a pesar de tener muchos beneficios, también hay cosas que le juegan en contra. En lo personal, creo que se hace negocio con la salud mental. Ojalá haya cambiado, porque esto fue hace 15 años atrás, cuando supuestamente caí en lo peor, cuando toqué fondo, fue cuando me sané en la salud pública. Tipos de depresiones, sus síntomas, causas y características. ¿Cómo clasifica la psicología los distintos tipos de depresión? Es habitual sentir algún bajón de vez en cuando o sentirte triste por algún acontecimiento que pueda haber sucedido en tu vida. La tristeza forma parte de la vida. Es una emoción que no resulta patológica en sí, aunque asociemos al displacer y tratemos de evitarla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las formas en las que se experimenta malestar son iguales y en ocasiones aquellos que creemos que es la tristeza intrínseca al modo normal de vivir la vida puede ser uno de los varios tipos de depresión que existen. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, poner mucha atención y quizás esto que estamos grabando, ustedes viendo y escuchando, tal vez les sirva para tomar una decisión a tiempo. En este artículo nos centraremos justamente en ese tema, los principales tipos de depresión que ha ido perfilando la investigación científica en salud mental. La depresión, un trastorno multifactorial. Si el sufrimiento es persistente, estás triste la mayoría del tiempo y afecta a tu vida diaria, puede que sufras depresión. Un trastorno de estado de ánimo que puede afectar gravemente a nuestra vida y que además va de la mano del riesgo de intentar darse muerte o de desarrollar algún estilo de vida muy dañino para la salud a medio y largo plazo. O como por ejemplo, perderlo todo, hasta la familia. Además, la depresión es un fenómeno muy complejo, dado que no se sabe qué es exactamente que la produce. La hipótesis más aceptada es la que tiene un origen multifactorial, por lo que tiene tanto un componente comportamental, es decir, proveniente del modo en el que interactuamos con el entorno y percibimos lo que nos ocurre, como así también biológico,
es decir, sobre todo basado en predisposiciones genéticas. Algunas personas piensan que es algo genético, que es hereditario, pero no está comprobado. Hay muchos factores que inciden en ello. En lo personal, como experiencia usuaria, creo que el más importante es la primera infancia. No siempre es fácil saber cuándo este fenómeno ha hecho mella en nosotros, ya que existen varios tipos de depresión y por lo tanto las maneras en las que se puede identificar su presencia varían. Sin embargo, todas las psicopatologías que pueden ser agrupadas en esta categoría tienen varias características comunes, tal y como veremos. Veamos, pues, cuáles son las características de estos tipos de depresión para saber a qué nos estamos enfrentando en cada caso. Es muy importante tener claro los tipos de depresión y actuar a tiempo acudiendo a un profesional de la salud. Los tipos de depresión y sus características. La depresión es frecuente en los tiempos que corren y es habitual que la gente recurra a fármacos para aliviar el dolor que se siente en esta patología. El Prozac, la fluoxetina, lo mismo, también llamado droga de la felicidad, se consume de forma habitual en sociedades desarrolladas. Es como una pastilla milagrosa de la felicidad. Sin embargo, lo cierto es que este conjunto de psicopatologías difícilmente pueden ser superadas simplemente consumiendo medicamentos. Esto se debe a su complejidad y a la diversidad de sus síntomas y características. Mientras que el principio activo de estos fármacos siempre es el mismo, los trastornos de tipo depresivo interactúan de manera muy imprevistas con todos los elementos biológicos y contextuales de cada individuo. Cada individuo un ser, cada ser un individuo. Somos todos distintos. Todos. Y todas. El tratamiento con fármacos es aconsejable en casos graves, pero siempre debe disponerse de apoyo psicoterapeuta para poder gestionar y superar los tipos de depresión. En la terapia psicológica, además, el riesgo de sufrir efectos secundarios es mucho menor. Es importante una buena dupla psicólogo-psiquiatra. Es importante entender que los psicólogos pueden, además, ayudarte a superar la depresión utilizando sus técnicas y métodos adaptados a ti para que adoptes nuevos hábitos que debiliten los síntomas de estos trastornos y favorezcan su desaparición según el modo en que el trastorno te afecte. Normalmente y por experiencia propia, es el comportamiento errático de la persona el que produce todos los problemas y los malestares secundarios. Pero, ¿cuáles son los diferentes tipos de depresión y cómo suelen expresarse a través de los síntomas? La depresión forma parte de los trastornos del estado de ánimo y afecta siempre a nuestro bienestar general, nuestra interacción social, nuestro apetito y deseo sexual, y otros muchos aspectos. Muchos otros aspectos de comportamiento, pero la manera en la que lo hace depende del tipo concreto de trastorno depresivo que hayamos desarrollado. A continuación, damos una lista de variantes de la depresión. Se van a dar cuenta que en cada una de ellas hay factores que la diferencian una de otra, pero son depresiones al fin. La depresión mayor. La depresión mayor es el tipo de depresión más grave, tal y como su nombre indica, y se caracteriza por la alta intensidad de los síntomas y por el hecho de que están presentes durante prácticamente todo el día.
En esta psicopatología se da la aparición de uno o varios episodios depresivos de mínimo 2 semanas de duración, de mínimo 2 semanas de duración. Por ejemplo, yo estuve 12 años. Suele comenzar generalmente durante la adolescencia o la adultez joven. La persona que sufre este tipo de depresión puede experimentar fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas que pueden durar meses o años. Se clasifica dentro de los episodios unipolares, puesto que no hay fases de manía y puede producir problemas muy serios para el paciente si no es tratado de manera eficaz. De hecho, la ideación suicida puede llevar a la muerte si pasa a traducirse en acciones efectivas para terminar con la propia vida. Síntomas de la depresión mayor. Aquí en Chile, por lo menos en mi experiencia personal, mi depresión fue declarada depresión mayor severa. Y nadie se daba cuenta. Estos son algunos de los síntomas de la depresión mayor según el manual de las siglas DSM, y BTR, Manual de Diagnósticos Estadísticos de Trastornos Mentales. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. La pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes. La pérdida o aumento de peso. Las dos son síntomas de depresión. Insomnio o hipersomnia. Baja autoestima. Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones. Sentimientos de culpabilidad. Pensamientos suicidas. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Según el Manual de Diagnósticos Estadísticos de Trastornos Mentales, debe existir la presencia de 5 o más de los síntomas anteriores durante un periodo de 2 semanas que representan un cambio respecto a la vida previa. Uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo depresivo, pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer. De los tipos de depresión mayor, podemos decir que dentro de la depresión mayor existen diferentes tipos de depresión mayor. Aquí lo vamos a mencionar brevemente para que ustedes tengan atención y sepan diferenciar entre uno y otro, o por último entender un poco más cuando hablen con su profesional de la salud mental. Depresión con episodio único, causada por un acontecimiento único en la vida, y la depresión solo tiene esa aparición. La depresión recidivante es la aparición de síntomas depresivos en 2 o más episodios de la vida del paciente. La separación entre un episodio debe ser de al menos 2 meses sin presentar los síntomas. O sea, tiene una depresión, se le quita, pasan 2 meses o más y le vuelve la depresión. La distimia. Dentro de los tipos de depresión, la distimia es menos grave que la depresión mayor. Es un tipo de depresión unipolar, no incluye síntomas maníacos e interfiere en el funcionamiento normal y el bienestar del individuo que lo sufre. La característica esencial de este trastorno es que el paciente se siente depresivo durante la mayor parte del día, la mayoría de los días durante al menos 2 años. Puede decirse que es una especie de depresión mayor estirada en el tiempo. Dura más, pero es algo menos intensa en cuanto al malestar que genera y al peligro que supone.
no necesariamente tiene por qué experimentarse una fuerte tristeza, sino que muchas veces lo más común es que exista un sentimiento de falta de propósito y de motivación, como si nada importase. Esa, esa es la distimia. Es importante tenerla en cuenta porque hay gente que vive como en una permanente depresión o en una permanente tristeza o con una permanente despropósito, o sea, como que no le encuentra sentido a nada. Muchas personas con distimia también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún momento de su vida. Aquí vamos a hablar de los síntomas de la distimia. Los principales síntomas de la distimia son los siguientes: pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Ahí tenemos un grupo de características de este tipo de depresión. El tercer tipo de depresión es la depresión maníaca. Este tipo de trastorno, también llamado trastorno bipolar, se clasifica como un tipo de trastorno del estado del ánimo, pese a que podemos incluirlo dentro de los tipos de depresión. Combina estados depresivos con estados de manía, es decir, existen altibajos extremos. El trastorno bipolar es una patología seria y no debe confundirse con un estado de inestabilidad emocional. El tratamiento a una depresión o a un estado bipolar es distinto al de una depresión mayor y requiere estabilizadores del ánimo o del humor, como el litio, así como un acompañamiento profesional a través de la psicoterapia y la atención al entorno familiar de los pacientes. Muchos profesionales de la salud o muchas personas, usuarios o pacientes, no se preocupan de la familia, y es súper importante. Los síntomas de la depresión maníaca. Los síntomas depresivos pueden incluir sentimientos persistentes de tristeza, sentimientos de desesperanza o desamparo, baja autoestima, sensación de ineptitud, culpabilidad excesiva, deseos de morir, pérdida de interés en las actividades habituales que antes las disfrutaba, dificultad en las relaciones entre personas, perturbación del sueño, por ejemplo, insomnio, hipersomnia, cambios del apetito o del peso, disminución de la energía, dificultad para concentrarse, disminución de la capacidad de tomar decisiones, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, molestias físicas frecuentes, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, intentos o amenazas de escaparse del hogar, hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo, irritabilidad, hostilidad, agresión. Los síntomas maníacos pueden abarcar autoestima exagerada, al revés, menor cantidad de descanso y sueño, hiperactividad, mayor distracción e irritabilidad, excesiva participación en actividades placenteras de alto riesgo que pueden provocar consecuencias dolorosas, por ejemplo, comportamiento provocativo, destructivo o antisocial, la promiscuidad sexual, la conducción imprudente, abuso del alcohol y de drogas, aumento de la locuacidad, por ejemplo, aumento en la velocidad del habla, cambios rápidos de tema, intolerancia a las interrupciones, sentimientos de excitación o de euforia, marcados cambios de estado de ánimo, por ejemplo, inusitadamente feliz o tonto, extrañamente enojado, agitado o agresivo, mayor deseo sexual, mayor nivel de energía, escaso sentido común en personas sensatas. Otro tipo de trastorno depresivo es el estacional.
Este estado depresivo recibe el nombre de trastorno depresivo estacional y se caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año, generalmente durante el invierno. Los síntomas generalmente se intensifican de manera lenta a finales del otoño y en los meses de invierno. Estos síntomas son muy parecidos a los que presentan otros tipos de depresión. Síntomas tales como la desesperanza, el aumento del apetito con aumento de peso, el aumento del sueño, el poco sueño es más común con otras formas de depresión. Menos energía y capacidad para concentrarse, pérdida de interés en el trabajo y otras actividades, movimientos lentos, aislamiento social, tristeza e irritabilidad. También existe otra variante del trastorno depresivo estacional y que lo sufren algunas personas en verano. En verano es mucho más curioso porque el sol, la vitamina la vitamina D del sol, como por ejemplo la falta de apetito, pérdida de peso, insomnio, irritabilidad y ansiedad, inquietud. Un quinto tipo de depresión es la depresión psicótica. La depresión psicótica es un subtipo de depresión mayor, el cual se presenta cuando una enfermedad depresiva severa incluye algún tipo de psicosis. A diferencia de los demás tipos de depresión, se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos, alucinaciones y o delirios que alteran cualitativamente el modo en el que se percibe la realidad. Otro tipo de depresión bastante común y muchas veces poco comprendido es la depresión postparto. Mucha gente no entiende, en especial los hombres. Dentro de los tipos de depresión podemos incluir la depresión postparto. Se caracteriza porque puede ocurrir poco después del parto. Este tipo de depresión puede presentarse hasta un año más tarde de que la mujer haya dado a luz, pese a que es habitual que ocurra dentro de los primeros 3 meses después del parto. Causas de la depresión postparto. Algunas de las causas de la depresión postparto son las siguientes. Cambios a nivel corporal del embarazo y el parto, por ejemplo, debido al cambio hormonal. Cambios en las relaciones laborales y sociales. Tener menos tiempo y libertad para sí misma. Se empiezan a olvidar un poquito de ellas mismas. Cambios en el ciclo sueño-vigilia debido al nacimiento. Preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre. Es un temor muchas veces infundado, pero la persona está con problemas de salud mental. Bueno, los créditos de esto es de el psicólogo Jonathan García Allen, director de comunicación de Psicología y Mente, de nuestra página amiga www.psicologiaymente.com. Aprovecho de darle los agradecimientos y apretar aquí abajito. Suscribirse es la manera en que nos ayudan a que esto vaya evolucionando y podemos ir creciendo, a futuro hacer entrevistas a profesionales de la salud, a dirigentes sociales, que son muy importantes. También les indico que la bibliografía de esta información la voy a publicar en la parte de aquí abajo también de nuestro video en nuestro canal de YouTube. Bueno, un gusto verlos nuevamente y espero muy pronto encontrarnos
en otro video explicando los famosos problemas de salud mental para que nos ayuden a desestigmatizar la salud mental y que sea tratada como una enfermedad más, porque eso es. Gracias, que estén bien. Chao.